Pero antes quiero entrar con un ejemplo, mejor para que ustedes puedan entender acá. Fíjense, si tengo una función como esta, quisiera que me entiendan esta parte, porque antes del método de la bisección viene el método gráfico. ¿Y qué implica el método gráfico? Que ustedes hagan una gráfica. A eso no subí, el video lo voy a subir más tarde. Ustedes tienen que hacer la gráfica de esa función. La gráfica de la función la pueden hacer en Excel, también la pueden hacer en MATLAB, Octave o en el programa que ustedes estén manejando. Una vez que yo agarro la gráfica, fíjense cómo trabaja aquí. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que estamos buscando? Es esta X. Es este punto. Este es el punto X. Es la raíz de la función. Ahora, este es el método gráfico. Solamente es eso. ¿Y para qué me va a servir? Va a ser útil el método gráfico para que yo pueda delimitar de dónde a dónde voy a empezar mi búsqueda. ¿Ok? De dónde a dónde voy a empezar la búsqueda de la raíz. El método de la bisección lo que hace es agarrar esto, el intervalo, y luego dividirlo por la mitad. Y preguntarse si está entre el intervalo, si la raíz está entre A y el X, o diremos que estuviera aquí el X, ¿ok? O si está entre este X y esta B, ¿me entienden? Por ejemplo, entre X y B, si me caigo aquí, diremos aquí en este punto, X y B no contiene a la raíz. Además que ambos son negativos. Eso implica esto, que f de A, ¿cómo sé yo que hay raíz en un intervalo? Por esto, por f de A, por f de B, debe ser menor a 0, porque hay un cambio de signo. Aquí el f de A es positivo y el f de B es negativo. Por lo tanto, como uno es positivo y el otro es negativo, su multiplicación me va a dar negativo, ¿no ve? Por eso sé que hay raíz. Si en cambio ambos me darían positivo, positivo, negativo, negativo, no existe ahí raíz y me tengo que retirar. Entonces, lo que hace el método de la bisección es partir por la mitad del intervalo y ver en cuál es el nuevo intervalo de búsqueda. Y así se va reduciendo nuestra búsqueda hasta llegar a la raíz. ¿Ya? Ahora, el método de bisección también se llama cerrado. ¿Por qué? Fácil, porque solamente estoy trabajando con un método cerrado. ¿Ok? ¿Qué más? Primero es el método gráfico, como les decía, lo único que se hace es graficar a la función, nada más. Y aquí está la raíz, punto, ahí. Lo que yo les estoy pidiendo como desafío ahorita es que ustedes den una leída a esto y me hagan un ejemplo con un gráfico. No es difícil, ¿no ve? Lo que acabo de explicarles es que lean desde la página 120, aquí, desde la 120 creo que es aquí, 120 hasta antes de la bisección. Miren, fíjense, son diferentes curvas, hasta la página 124. Lean y en una hoja hacen un resumen. Pero no quiero que teorían mucho esto, sino vayan directo al punto. Ahora, si quieren, pueden hacer una infografía, depende de ustedes, pero lo que me interesa también es el ejemplo. Que saquen el ejemplo de una función, la gráfica de una función, ya usando Excel y usando Octave, MATLAB, lo que ustedes estén utilizando, Python, ¿no ve? Ya, ese es el método gráfico. No es difícil. ¿Y para qué me sirve el método gráfico? Para definir en qué punto, dónde está mi raíz. En este caso, en esta función, por ejemplo, tengo aquí dos raíces. Aquí y aquí. Tendría que trabajar con dos intervalos para encontrar a las dos raíces. Porque generalmente un intervalo va a tener al menos una raíz. ¿Ok? Ahora comenzaremos con el método de la bisección, que es bien sencillo, es directo. La primera condición de convergencia, es decir, que yo sé que mi método me va a dar solución me va a permitir encontrar la raíz, este método, sí, solo sí, f de A por f de B me da menor a 0. Es decir, que hay un cambio de signo en el intervalo de búsqueda. Eso implica que hay raíz, y con eso se comienza. Aquí dice, fíjense los pasos, dice, elegir los valores iniciales inferior a x1 y superior a x, en este caso A y B, que encierran la raíz de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verifica comprobando esto, que f de A por f de B o f de x L y x1 en este caso, ¿no? Debe ser menor a 0. Una vez que he hecho eso, agarramos la fórmula de bisección, que es sumar y dividir entre 2 y me da un nuevo intervalo, el xr. Ahora dice,
hay que realizar la siguiente evaluación para determinar en qué subintervalo está la raíz. Si entre el x y el xr, si x y xr, o si no entre a y x podríamos decir, es menor a 0, entonces la raíz se encuentra ahí y ya me deshago del x y b. O por lo contrario, preguntaría si entre x y f de b es menor a 0. O diga, si es mayor a 0, entonces la raíz se encuentra dentro de un subintervalo. Para entender mejor, pregunto cuál es el que cumple la condición de que si f de a por f de x es menor a 0 o f de x por f de b es menor a 0. Uno de los dos va a cumplir, ¿ya? Ahí, y aquí dice importante, si la multiplicación de ambos me da 0, ya he encontrado la raíz. X es la raíz, ¿ok? Lo voy a hacer en Excel, no lo voy a hacer yo, sino que les voy a explicar. Primero que nada, acá se ha hecho el gráfico, tengo esta función. Un cachito, mejor he trabajado creo que con esta, sí. Tenemos esta función, la función es x al cubo más 4x al cuadrado menos 10, ¿ok? Bien sencillo. Agarro y hago la gráfica. ¿Cómo se hace la gráfica? Pongo el x y el y. No sé si si quieren que les explique, vamos a hacer eso. Cachito, voy a borrar esto. Ya. Fíjense, es bien directo. Aquí tengo mi gráfica, control X, lo voy a hacer más acá. ¿Ya? Y esto voy a borrar. ¿Listo? Ya. Entonces tengo esto. Y no sé de dónde a dónde voy a empezar. Lo que puedo hacer es darme al azar cualquier número. Digo, puede ser de menos 3, dijo. A ver. Para menos 3 evalúen la función. Le pongo más. Es este valor elevado al cubo más 4 por el valor, el x, ¿no ve? El menos 3 elevado al cuadrado, dice menos 10. Esa es mi función. Ahora, aquí sería para menos 2, ¿no ve? O para el incremento que uno quiera. Voy a jalar, aquí ya no el 3, y este lo jalo para todos los valores. ¿Listo? Fíjense, para menos 2 es esto, para menos 7 y así sucesivamente. ¿Dónde hay un cambio de signo? ¿Dónde ven ustedes un cambio de signo? Aquí, aquí, ¿no ven? Aquí está el cambio de signo, porque con f de 1 la función es menos 5 y con f de 2 la función es 14, se ha vuelto positiva esto. Entonces, el intervalo de búsqueda va a ser del 1 al 2. Nada más, de esa manera se trabaja. Pero si quiero puedo hacer la gráfica de la función, marco todo en el Excel, insertar, me voy acá y aquí está mi función. Lo voy a reducir un poco. Y ahí está ya la función. Y fíjense, ¿dónde cruza con el eje X? Aquí en este punto, en el intervalo del 1 al 2. Aquí se ve claramente en el método gráfico que para 1, aquí, es negativo, pero para 2 ya es positivo, justamente menos 5 y 14, ¿no ve? Listo, eso es el método gráfico. Y lo que les estoy pidiendo como primera pregunta del desafío es que ustedes me expliquen eso, lo que acabo yo de explicar, pero con su propio ejemplo. En una hojita pueden hacer un PowerPoint de una sola hoja, en un PDF, ya ven ustedes. Solamente puede ser el gráfico, vean, solamente quiero una sola, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer esto con el método de la disección? Aquí es bien fácil el método. Se crea una tabla con como header, como el encabezado, se pone el A, B, que son el intervalo, el X, que es el valor intermedio, y la evaluación de f de A, f de B, f de X, y siempre tengo mi tolerancia. En mi caso, la tolerancia es 0.005, ¿ok? Entonces, para la primera iteración, A vale 1, B vale 2, ¿y quién sería X? Lo voy a borrar esto. ¿Cómo se hace? Más, abro paréntesis, y sumo primero 1 más 2, y divido eso entre 2. ¿Listo? Me da 1.5. Luego se evalúa, como hemos hecho aquí arriba en la tabla, se evalúa para f de a en la función. Fíjense, F2 se está evaluando acá. En la función se está evaluando. ¿Listo? Lo mismo está pasando aquí y lo mismo está pasando para X. Ahora, aquí viene lo interesante.
Esto es lo que hemos obtenido al principio. Lo voy a poner en otro color para que se note. Diremos acá. Ahora, aquí hago el análisis, en esta línea azul, se hace el análisis. No es jalar y copiar nomás acá, sino hay que hacer ese análisis que me decía el texto. Aquí, ¿no ve? Este análisis, el paso 3. Digo, f de A es negativo, f de B es positivo, f de X es negativo, o diré, perdón, positivo. Eso quiere decir que el nuevo A va a ser 1, se mantiene. ¿Y quién va a ser el nuevo B? No puedo ponerle, fíjense, hacia al revés. Podría decir 1.5 que sea mi positivo y el 2 que sea el negativo. Fíjense qué pasa aquí. Aquí en este caso, aquí. Me da positivo, positivo. Los tres me han dado positivo. He tomado una decisión errónea. No está bien porque aquí no hay raíz. ¿Ok? Por eso hay que cuidarse bien. Entonces, el A se mantiene. ¿Quién es el nuevo intervalo? ¿Dónde está la raíz? Está entre el 1 y el 1.5. ¿No ve? Y fíjense acá, da negativo, positivo y aquí, bueno, negativo. Y luego hay que volver a hacer el análisis. No sé si se me entiende esa parte. Para el f de 1 es positivo. ¿Listo? Para el f de 1.5 es negativo. Y para el f de 2 es positivo. Entonces, si aquí digo positivo, negativo y positivo, aquí, perdón, esto es negativo, ¿no? Es positivo, así, porque esto era negativo, positivo, positivo. Y esto estaba al revés, es negativo, ¿no? ¿Dónde para ustedes estaría la raíz? Aquí, pues, ¿no ve? Por eso este nuevo intervalo se desecha, ya no me sirve el 2. Ahora el nuevo intervalo de búsqueda es este, ¿ok? Y ahora lo único que se hace es agarrar y sumar 1 más 1.5 y me da 1.25. Al reemplazar en el f de x, f de a, f de b y f de x me ha dado negativo. Entonces fíjense lo que ha pasado aquí. El nuevo intervalo de búsqueda era este, control C. ¿Ve? Pero este se ha dividido en dos. Control X le voy a poner acá. Y aquí viene, control C le voy a poner aquí, el f de 1.25, que es negativo en este caso. ¿Dónde estará el nuevo intervalo de búsqueda? Ya no está aquí, porque ambos son negativos. Ahora el nuevo intervalo de búsqueda es este, porque uno es negativo y otro es positivo. Por esa razón aquí, yo agarro y pongo 1.25 es el nuevo A y 1.5 se mantiene. ¿Ok? Una vez que hago eso, otra vez vuelvo a dividir entre 2 y vuelvo a evaluar. Y se pregunta, ¿cuál es, en este caso, dónde se cumple? Si este es negativo y ambos son positivos, entonces ahora el 1.5 se mantiene y el nuevo B es el 1.375. Y así sucesivamente voy generando. Ahora, esta columna es importante porque voy preguntando si uno de estos valores, en valor absoluto, cada uno de estos es menor a mi tolerancia. Cuando llegue a ser menor a mi tolerancia, en este caso, por ejemplo, acá ya llega a ser menor a mi tolerancia, en esta, yo puedo decir que la raíz es esta. Lo puedo marcar más grande, es esta. El 1.30 más este error en valor absoluto. ¿Sí? Porque esto ya es menor a mi tolerancia, este valor. ¿No ve? Porque no va a llegar al cero absoluto. Si yo siguiera jalando, voy a llegar a eso. Eso es disección. No sé si se entiende. Ahora, lo que quería mostrarles es esto. La dirección que les he mandado, tenemos esta y tenemos estas, por ejemplo. En el WhatsApp está. Voy a crear también el Classroom de la materia, donde se va a organizar mejor. Entonces, no son los únicos. No son los únicos. Hay varios lugares donde yo puedo correr. Fíjense acá, tengo la dirección. Esto es el Wolfram, no hemos usado nosotros en matemáticas, es otro programa también para trabajar con el análisis numérico. Y yo por si acaso les he puesto aquí está el algoritmo, todo lo que acabo de hacer. Esta es la convergencia del método, está explicado. Y aquí está un poco lo que ustedes ven en este texto es matemática, por si acaso. No es MATLAB, nada, sino es matemática.
¿ya? Pero esto no se hagan problema. Esto, por ejemplo, también está hecho en matemática, que es otro programa. Puedo colocar entonces aquí mi ecuación. Era x al cubo más 2 por x al cuadrado menos 10, ¿no es? Si no me equivoco. Voy a ver. Aquí está. Sí. Más 4x al cuadrado. No es más 2. Más 4x al cuadrado más 2. ¿Listo? ¿De dónde a dónde vamos a buscar? Hemos dicho del 1 al 2. ¿Listo? Enviar. Y aquí nos está saliendo, nos va a salir, está calculando. Eso es lo que tendrían que hacer también ustedes, ¿no ve? Ya van a tener que hacer su programa. Aquí está, me está diciendo resolver esta ecuación utilizando el método de la disección en este rango. Y esta es la solución, el 1.36523, que es lo que se ha obtenido en el Excel. Aquí está. 1.36521912. 36, 52, 30, estamos próximos, ahí voy a ver, aquí está, 36, 52, 26, aquí está ya con el 30, es una mejor aproximación, ¿no? En la 16 ya tengo mejor aproximación. Esta es la teoría, lo que les decía hace un ratito, un medio dividido, multiplicando A más B entre 2, ¿no ve? Estas son las condiciones que hemos analizado de los signos. Aquí está la ecuación y aquí está la tabla que hemos generado en Excel también. Y aquí está el F de cómo se va acercando. Fíjense, aquí ha hecho más iteraciones y llega casi ya, ¿no? En la 49 iteración llega a hacer toda esta aproximación de la raíz con este error, podríamos decir, por 10 a la menos 14. ¿Ok? Estos son un poco los índices de convergencia y la precisión está manejando, son otros datos. A este programa, por ejemplo, le falta el gráfico. Aquí tenemos también un gráfico, es otro, el GeoGebra. No sé si lo han manejado el GeoGebra. Entonces, de la misma manera aquí ustedes colocarían la ecuación y los rangos acá, y me va a dar igual aquí, y a lo mejor acá también va a dar el gráfico, ¿no? Entonces, son dos opciones que les doy para que ustedes puedan probar también los ejercicios que les voy a ir dando. Y esto es disección, nada más. El desafío va a ser que hagan una especie de reseña, o sea, que hagan un resumen de la página 120 a la 124 sobre el método gráfico, pero ante todo incluir un ejemplo. Pueden agarrar cualquier función y hacen la gráfica y me dicen en qué punto, en qué intervalo comenzarían a aplicar los métodos para encontrar a la raíz. ¿Dónde está la raíz? Por el método, viendo solamente. Luego el 2, hacer una reseña de una hoja, solamente en formato PDF, del método de la disección. Se puede tomar como referencia cualquiera de los textos copiados en clases. Igual, lo mismo que acabo yo de explicar, es lo que les estoy explicando en los videos, lo que les estoy explicando acá en el Word que les he pasado. Ve aquí, todo eso, ustedes me lo tienen que hacer su propia reseña, su propio resumen. Puede ser en forma gráfica como una infografía. Ustedes, una sola hoja, quiero que me expliquen el método de la disección. Aquí mismo se explica ya el método de la disección, si se dan cuenta aquí. Con todo esto, aquí aplica teoría, me está explicando la función, los gráficos, le falta la gráfica aquí, ¿no? Ese es la segunda tarea del desafío. Y la tercera ya es un poco más complicada, es que resuelvan los ejercicios de Chapra, de la página 139 a la 140, estos ejercicios 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. Voy a ir un rato al Chapra, en la página 139, que está un poco más abajo. Ya, aquí está. Aquí está. No quiero que hagan todo esto. Pues, lo que sí tienen que hacer su gráfico y encontrar la raíz para esta ecuación. Lo mismo hacen para esta otra ecuación, para esta función, miren, ¿no? Lo mismo para esta y lo mismo para esta, para el 5.4. Nada más. Un ratito. Aquí está, ¿no? Entonces, para el 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, con el método de la disección, háganlo en Excel, pero también tienen que hacer su propio programa. El programa, el código, o sea, su pseudocódigo les he dado también acá. Está en el MATLAB, está en este documento.
Fíjense, es esto en realidad. Está también en el libro. Entonces tienen ya todo ahí, las herramientas con que ustedes puedan trabajar. Enviar los archivos Excel y como me han estado enviando, ¿no ve? O sea, una corrida con fotos, está corriendo así y está corriendo así en Excel, ¿no ve? En un archivo, comparen los resultados como yo acabo de comparar al correo o al grupo con la tolerancia del 0.005. No necesitan hacer todos los incisos, no, ustedes no se preocupen por esos incisos, lo único que yo les estoy pidiendo es hacer su gráfico y resolver por el método de la disección cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Y lo que sí tienen que hacer es su programa. Es uno de los métodos más fáciles. Los otros son fáciles también, los que vamos a realizar. ¿Listo? No sé, de 0.1 hasta el 3. ¿Listo? Son 61 valores. Voy a hacer mi y, que va a ser igual a que era, al x elevado al cubo, más 4 por x elevado al cuadrado, menos 10. Pero aquí, por favor, no cometan el error. Si yo pongo así enter, me va a dar error. ¿Por qué? Porque tengo que poner antes de la potencia, de la multiplicación y de la potencia acá, no necesito ni de la resta ni de la suma, un puntito. Y así me da los 61 valores. Y lo único que voy a hacer aquí es un plot de x, y. Nada más. Esta es la parte gráfica. Listo. Aquí está el gráfico. Si quiero ver cómo malla se ve mejor, aquí está el punto. Entre 1 y 2, aquí está el punto que estoy buscando. Ese es el método gráfico en Octave. Y les he mandado un video tal cual yo lo he hecho ahorita. ¿Ok? Eso es en Octave o en MATLAB, ¿no? Eso sería aquí. Esto otro es explicar lo que acabo de explicarles del método de la bisección, ¿no? Pueden tomar a Chapra, todo lo que está explicando Chapra aquí, el método de la bisección, paso a paso está explicando, o pueden tomar también a Mora, aquí, fíjense cómo explica, aquí también está explicando, fíjense lo que estaba diciéndoles de los intervalos. Un intervalo de búsqueda desde el A al B, se divide entre 2 y se ve dónde está la raíz. La raíz está entre M y B. A y B se desecha y ahora el nuevo intervalo de búsqueda sería A y B. Divido otra vez entre 2 y ahora el nuevo intervalo de búsqueda es entre A y aquí, entre X, ¿no ves? Y está de aquí a aquí se desecha. Y así sucesivamente, poco a poco voy llegando a mi raíz. Esto es la disección. Aquí me da un poco lo del error. Y aquí hay un ejemplo, nada más, ¿no? Ese mismo ejemplo también, bueno, el mismo, pero les he mandado aquí, ¿no? Aquí está. He resuelto esto.